estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver ustedes en pantalla un cuadro en inglés que tiene que ver con los diferentes cambios doctrinales que se han hecho durante la historia de la sociedad Watchtower con respecto al término generación de Mateo 24:34, donde se lee textualmente las palabras de Jesús que dicen: verdaderamente yo les digo a ustedes que no pasará de esta generación hasta que todas estas cosas ocurran. La sociedad Watchtower durante su historia ha emitido una serie de interpretaciones del término de generación de acuerdo a cómo se movían los acontecimientos del mundo, y resulta sorprendente ver pues cómo la sociedad Watchtower ha realizado como 17 cambios durante toda su historia, explicando lo que significa generación del texto de Mateo 24:34. Este es un cuadro sinóptico muy claro que quería compartir con ustedes, donde la sociedad Watchtower, por ejemplo, en el año de 1897, aquí vemos al lado izquierdo, el año de 1897, el pastor Russell decía que generación eran las personas que vivían contemporáneamente. Esa era la interpretación que daba el pastor Russell en el año de 1897 con respecto al texto de Mateo 24:34 en su libro Estudios en las Escrituras, volumen 4, páginas 602 y 603, donde dice textualmente pues que la generación se refiere a las personas viviendo contemporáneamente. Al lado derecho podemos ver la fecha del año de 1927 y podemos ver pues que en esa época ya no era la gente que estaba viviendo contemporáneamente lo que volvían o querían significar generación de Mateo 24:34, sino que esta vez se refería a aquellos ungidos, aquellos de la nueva creación, los nacidos de nuevo, aquellos que habían nacido de nuevo y habían recibido el Espíritu Santo. Todos sabemos pues que la nueva creación son aquellos que nacen de nuevo y que son los ungidos, tal como aparece acá bien claramente escrito en esta atalaya de febrero 15 de 1927, página 62, donde la Watchtower cambia el concepto y esta vez dice que generación se refiere a los ungidos únicamente. Después pasa al año de 1951 que vemos a la derecha y dice pues que generación son aquellos que nacieron antes o durante de 1914, y esto está en la atalaya de 1951 de julio 1, página 404. Y luego sigue pasando pues así, vamos avanzando y vemos pues que en el año de 1952 la sociedad Watchtower comienza a decir pues que el término generación, que fueron personas que nacieron antes o después de 1914, tenían una serie de matices diferentes que se fue cambiando durante esos años 1952 a 1971, dándole diferentes matices a esta interpretación de generación de Mateo 24:34. Y aquí podemos ver pues una serie de revistas de la sociedad Watchtower donde se ven los diferentes cambios que hace la sociedad Watchtower, pero siempre enmarcado para aquellos que nacieron antes o durante el 1914, haciendo las variantes que eran aquellas personas que tenían 10 años de edad, o aquellos que tenían uso de razón, aquellos que eran jóvenes de 15 años de edad, y así diferentes matices, pero siempre marcado dentro de aquellos que fueron o que nacieron antes o durante el 1914. Después la ciudad Watchtower siguió cambiando de posición y a partir de 1978 comenzó a decir, por ejemplo, que eran estaba marcado siempre dentro de los matices de las personas que habían nacido en 1914 o antes de esa fecha, tal como vamos a ver acá,
y seguían los matices cambiándose pues de 1978 a 1980, 1984, 1988, 1991. Entonces, yo me pregunto cómo una religión que puede ser dirigida por Jesucristo puede tener tantos matices y tantas variantes dentro de un concepto. Un concepto, si la generación se refería a los nacidos antes de 1914 o durante esa época, pues no puede haber, pues, carambas, 10 matices en torno a esa gente que nació antes o desde 1914. Eso es algo pues que es inconcebible, ¿no? Y eso indica pues que la sociedad Watchtower se iba acomodando poco a poco a su conveniencia. Y eso pues indica pues que Jesucristo no puede ser el que esté suministrando estos alimentos inestables que se van moviendo de acuerdo a la conveniencia. Esa era la posición que tenía Watchtower, que era la posición número 3. Y después pasa a la posición número 4, que se refiere a las personas malvadas que habitaron la tierra, que vivían en la tierra, tal como se indica en las Atalayas de octubre, en la revista Despertar de octubre de 1995, donde la sociedad Watchtower reemplazó pues a la generación, ya no por aquellos que habían nacido antes o durante el 1914, sino que se estaba refiriendo a las personas malvadas que no habían enmendado sus caminos. Qué horror, Dios mío. Y después pasa a una posición quinta, que es regresar a los ungidos, como vamos a ver acá. Y en la revista esta que vemos acá, de la Atalaya de 2008, no sé mucho nomás, de febrero 15, página 24, volvieron a la enseñanza de 1927, que generación de Mateo 24-34 se refieren a los ungidos. Posteriormente hicieron el cambio sexto, diciendo pues que eran los ungidos de 1914 que habían traslapado aquellos ungidos que ya no, que habían muerto, que habían visto los hechos de 1914. En fin, iban cambiando, pues hicieron 6 cambios del concepto de término de generación. El tercer cambio tuvo 10 matices, increíble. Les vamos a resumir. El concepto de Mateo 24-34 de la sociedad Watchtower tuvo 6 posiciones. Primero, que eran los contemporáneos que habitaban la tierra. La posición 2, la sociedad Watchtower, en el año de 1927, pasa a decir que eran los ungidos. Después, en el año de 1951, después de haber mantenido que eran los ungidos por espacio de 24 años, la sociedad Watchtower cambia y dice que ya no son los ungidos, sino son aquellos que han nacido antes o durante el 1914. Y esa posición número 3 la mantiene del año 1951 hasta el año de 1991, tal como vemos acá. La mantiene hasta el año de 1991, diciendo que eran aquellos que nacieron antes o durante el 1914, pero con 10 matices diferentes, con ciertas variantes dentro de aquellos que nacieron antes o después de 14. 10 variantes, imagínense, o 10 modificaciones. Luego abandona la concepción de que la generación significa aquellos que nacieron antes o durante 1914. En el año 1995 arranca con su nueva interpretación de Mateo 24-34, diciendo que eran personas malvadas que vivían en este sistema de cosas. Y luego, en el 2008, fíjense ustedes acá, la sociedad Watchtower toma la posición número 5, la variante número 5, y regresa a la posición, como vemos acá, generación, en la posición 5 que vemos abajo, que eran los ungidos de Anointed, regresa a la posición, veamos acá arriba, de 1927, que es también de Anointed. Como vemos acá, pues la sociedad Watchtower regresa a la posición antigua de 1927, diciendo que la generación de Mateo 24-34 son los ungidos. ¿Cómo es posible que la sociedad Watchtower en el 2008, después de casi
81 años de transcurrido, 81 años desde 1927, se le ocurra decir que la generación de Mateo 24:34 son los ungidos. ¿No dicen acaso que la luz se hace más brillante hasta que todo quede claro, completamente iluminado, y que es paulatino? ¿Cómo es posible que una luz que fue descartada hace 81 años atrás, porque se supone que esa luz estaba oscura, que necesitaba brillar más, se esté regresando a lo que se creía en 1927, diciendo que el término generación de Mateo 24:34 significan o comprenden aquellos ungidos, tal como se dijo en esta atalaya de febrero 15 del 2008, página 24? Claro que eso no se cree ahora, ¿no? Ahora si Watchtower no cree eso. Son aquellos ungidos de 2014 cuyas vidas fueron traslapadas a los ungidos posteriores. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que una luz que se descartó porque estaba oscura, porque era una luz que necesitaba brillar, resulta pues que después de 81 años, después de haber hecho una serie de cambios y de marchas y contramarchas, regresan a la posición que vemos acá de 1927, diciendo que son los ungidos, de acuerdo a la atalaya de 1927 de febrero 15, página 62, como vemos acá, los ungidos. Yo digo, me pregunto, ¿puede estar esta religión dirigida por Jesucristo, un Jesucristo que resulta que es un suministrador de alimento espiritual inestable, que es verdad ayer y ahora es mentira? Nos preguntamos cuánto de la luz es de ahora. Dentro de unos años más nuestros hijos y nuestros nietos verán, miren ustedes lo que se enseñaban a los testigos de Jehová en el año 2011, ahora ya no se cree nada, y se reirán de nosotros, y seguramente muchos testigos fallecerán en este año o en los próximos meses o en los próximos años, creyendo en doctrinas que dentro de unos 10 años más o 20 años más quedarán en el pasado como doctrinas obsoletas, que fueron apagadas, tiradas al tacho de basura, porque supuestamente apareció otra luz más brillante. Y así, con esa excusa de la luz más brillante, pasarán años, generación tras generación, cambiando todo, porque la luz más brillante siempre estará por brillar. Nunca brillará ni se completará su brillo. Siempre estará en stand-by. Son doctrinas que se enseñan stand-by, en tránsito, por ahora, mientras tanto, hasta nuevo aviso. Bueno, entonces quiero enseñarles ahora una revista atalaya muy curiosa que va a pelo con este tema de las luces titilantes de la Watchtower, que hoy son la verdad, la gran verdad de la Watchtower, y entre unos años se convierten en la mentira. Y así tienen el coraje de decir, hermano, ¿qué tiempo tiene usted en la verdad? ¿Cuándo se bautizó usted en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? Son verdades que tienen duración muy corta, que en pocos años son transformadas en mentiras del pasado con nuevas luces supuestamente más brillantes del esclavito. Veamos la siguiente atalaya que va a pelo con esto y tiene que ver con este tema de las luces titilantes de la Watchtower, y aquí se la muestro. Bien, vamos, amigos de Testigos de Jehová. Aquí tenemos la atalaya del 1 de octubre de 1976, página 586, que tiene un asunto que tiene que ver justamente con esto que acabamos de ver, de estas luces titilantes de la Watchtower, de estos cambios doctrinales, de esas doctrinas fundamentales importantes, fundamentales, que son vacilantes, que muestran una indecisión muy profunda en la Watchtower, y son enseñanzas, pues, doctrinas fundamentales que no pueden ser verdad ayer y hoy son mentira, y lo que ahora se da como verdad nueva, mañana será cambiada por otra que convertirá en esta presente también como una verdad mentirosa, en una mentira más. Y así no podemos pasarnos toda la vida dando alimentos vigentes que son verdad por unos años y pocos años después se convierten en la mentira del pasado, y así interminablemente. Quiere decir que esta religión pues nunca puede tener la verdad, porque todo lo que tiene como verdad está en tránsito, stand-by, por ahora, hasta nuevo aviso, y así no puede marchar una organización de Dios. No se puede considerar una religión verdadera, pues una religión pues que tiene enseñanzas que
no puede asegurar la Watchtower que no van a cambiar. Es inconcebible pues que un Jesucristo que suministra alimento espiritual por medio de la dirección del Espíritu Santo, el mismo Jesucristo que está en contacto con Dios, que no puede mentir ni engañar y que sabe todo, puede estar suministrando un alimento titilante que tiene una caducidad, es decir, que tiene una fecha de expiración, que son doctrinas fundamentales que son verdad por un tiempo y tienen fecha de expiración, como la medicina, y luego hay que descartarlas y adquirir otras nuevas. Eso no es posible. Las doctrinas de Dios son verdad ayer, hoy y siempre. No es posible pues que se dé una nueva luz diciendo que esta luz es más brillante que la anterior, cuando lo único que ha hecho es apagar la anterior y reemplazar por otra. En realidad la anterior nunca llega a brillar. Y vemos que las doctrinas de la Watchtower son reemplazadas y son doctrinas diferentes que dejan a la anterior como una luz totalmente apagada, que queda descartada, que la califica como una luz errada y por ende mentirosa, pues mentirosa porque es falsa. Entonces la nueva luz no puede ser luz porque no da luz a la anterior, sino es un cambio doctrinal, como una ley, derogado la ley anterior y se da una nueva ley, y está igualito. Y es posible que Dios, que guía a su esclavo para darle su alimento oportuno a su debido tiempo, pueda dar luces que se cambien 16 veces, como esta de la doctrina de Mateo 24:34, en el concepto de generación, que se haya cambiado 16 veces en toda su historia, y que se regrese a la doctrina que fue descartada en 1951, que se instituyó en 1927, diciendo que el término generación eran los ungidos, y que se instituyó como una verdad bíblica en 1927, luego se descarta después de unos 25 años, lo tiran a la basura, y en 1952 sacan otra interpretación de generación, diciendo que son las personas que vivieron y nacieron en 1914, y los que vivieron antes de 1914 también. Y luego, después de haber sostenido eso por un montón de años, en 1995 le tiran al tacho de basura, diciendo que eran la gente malvada, que no enmendaron sus caminos en este sistema de cosas. Y después, en el 2008, después de haberla sostenido así como la gente malvada de 1995, 3 años después, dicen no, ya no hay la gente malvada, sino son los ungidos nuevamente, retomando la posición que se instituyó como la verdad en 1927 y que fuera descartada en 1951 porque ya se consideró que era una luz antigua que estaba errada, y en el 2008 la retoman nuevamente diciendo que son los ungidos. También la doctrina del 2008 tuvo también poca duración, porque en el 2010 ya se modificó eso y se dijo que eran pues los ungidos que habían vivido en 1914, que se trasladó a la siguiente generación de ungidos, en fin, esa interpretación rara que hacen. Entonces nada es verdad, todo está en stand-by, tienen fecha de expiración, doctrinas que tienen fecha de expiración y que no duran mucho. Y así dicen los taraos testigos de Jehová que ellos están en la verdad. Hermano, estamos en la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted en la verdad, hermano? ¿Por qué expulsaron a fulano de la verdad, hermano? ¿Por qué verdad? Si se sabe que la verdad de ahora, entre unos años más, se convertirá en la mentira. Y nuestros nietos se reirán cuando vean retrospectivamente, lo que creíamos nosotros en el 2011, y se reirán, jaja, a mí esa estupidez que querían en el 2011. Y así será, y muchos morirán, quizás este año, muchos testigos de Jehová muchos morirán este año en el 2011, de los 7,5 millones de testigos de Jehová. Por supuesto que este año morirán muchos, en el 2011, en los meses que faltan para acabar el año, y esa gente morirá pues con estas doctrinas que dentro de unos años más ya no se no son verdad, ya se fueron cambiadas por otras, y morirán habiendo querido doctrinas falsas que ya no están vigentes, que fueron reemplazadas con la excusa de nueva luz, y murieron pues con doctrinas falsas. ¿Cómo se puede salvar a una persona que creía en doctrinas falsas? ¿No es cierto? Son cosas que le hace uno pensar, porque es una persona inteligente. Leamos qué se dice en este artículo, y ahora vayamos a lo que dice esta atalaya, que es pues para cómo la sociedad Watchtower se pone la soga al cuello ella solita. Y dice así: es asunto serio para representar a Dios y Cristo de una manera, entonces hallar que nuestro entendimiento de las enseñanzas principales y doctrinas fundamentales de las Escrituras estaba equivocado, y entonces después de eso regresar a las mismísimas doctrinas que
por años de estudio, habíamos determinado cuidadosamente que estaban equivocadas. Los cristianos no pueden ser vacilantes, indecisos acerca de esas enseñanzas fundamentales. ¿Qué confianza se puede interpretar en la sinceridad o juicio de esas personas? O sea, en otras palabras, se podría decir lo siguiente, trato de poner acá más claramente lo siguiente: ¿qué confianza se puede depositar en la sinceridad o juicio del cuerpo gobernante o del esclavo? ¿Quién es el que pone estos alimentos titilantes con entendimientos de las doctrinas fundamentales que después resultaron que estaban errados, y después de eso, al transcurrir los años, se regresan a esas mismas doctrinas que fueron descartadas como erradas y se retoman nuevamente? Los cristianos, como dice esta revista, no pueden ser vacilantes, indecisos acerca de estas enseñanzas fundamentales. ¿Qué confianza se puede depositar en la sinceridad o juicio del cuerpo gobernante? Eso hay que poner acá, en esta revista. ¿Qué confianza se puede depositar en la sinceridad o juicio del cuerpo gobernante o del esclavo fiel y discreto encargado de dar el alimento espiritual? La sociedad Watchtower solita se condena a sí misma, porque están ciegos. No se dan cuenta que ellos están inmersos en esta falla, en esta carencia de estabilidad en sus doctrinas, en las doctrinas fundamentales, y que son verdad un tiempo y luego se descartan con otras luces diferentes. Y como en este caso de la generación de Mateo 24-34, que se ha vuelto en 2008, se volvió a lo que se había descartado en 1951 y que se instauró como una doctrina verdadera, diciendo que la generación correspondía a los ungidos en 1927, iniciando en 1927, publicando en 1927 que el término generación se refería a los ungidos. Entonces yo me pregunto, ¿no está la Watchtower acaso ella misma inmersa en estas inestabilidades, en estas enseñanzas vacilantes que se muestran tan indecisos acerca de ciencias fundamentales? Entonces, ¿qué confianza se puede publicar? Sí, señores Watchtower, ustedes tienen toda la razón. Gracias por hacernos pensar y hacer ver que este cuerpo gobernante, o sea, ustedes, no son dignos de confianza de su sinceridad y juicio. Muchas gracias, señores Watchtower, por habernos hecho ver lo que son ustedes.